Hola a todos y a todas, mi nombre es Juan Agulló, soy profesor del Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política de la UNILA en Brasil. Y la clase de hoy se llama ¿Cómo geopolítica? Eh, en cierta medida, esta es una continuación de la clase anterior, ¿Qué geopolítica? Y en ella, básicamente, vamos a tratar de una cuestión que de alguna manera quedó pendiente o en todo caso implícita en lo que planteábamos el otro día. La idea es, más allá de hablar y de discutir qué es la geopolítica, cómo se define, cuál ha sido su evolución, cuáles son sus temáticas, cuáles sus herramientas, tratar de empezar a ver cómo se opera, cómo se instrumenta, cómo se trabaja con la geopolítica. Y por lo tanto, tratar de rebuscar en los textos geopolíticos, y tenemos un poquito más de un siglo de producción geopolítica, en búsqueda de un método concreto que nos permita trabajar, pero sobre todo que nos permita tres cosas, ¿no? En primer lugar, superar un poco las ambigüedades de las que hablábamos el otro día que caracterizan al término. El otro día decíamos que cuando hablamos de geopolítica podemos estar mencionando con una misma palabra cosas muy diferentes o dándole sentidos muy diferentes o pensándola de modos muy distintos. Dos autores contemporáneos, pero bastante clásicos ya, ¿no? Hace una treintena de años, si no me equivoco, en 1991, planteaban que por lo menos hay tres niveles de discusión distintos, dejando a un lado incluso la tradición más clásica de pensamiento geopolítico y la más contemporánea, y esos tres niveles serían el que ellos llamaban formal, que coincidiría un poco más con un nivel oficial de geopolítica, es decir, el que se maneja en documentos oficiales, el que manejan gobiernos, el que llegan a manejar algunos actores importantes de la política internacional, como por ejemplo las multinacionales, el que ellos definían como el nivel de geopolítica popular, que más o menos sería equiparable al que aparece en los medios y en las discusiones incluso cotidianas que mantenemos las personas. Y, en tercer lugar, el práctico, a no confundir con el real o con el realista, que son cosas muy diferentes, que es el tipo de lenguaje que básicamente se encargaría la academia de analizar, de deconstruir, de descomponer, de explicar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la utilización de un método debería de permitirnos, de alguna manera, ir delimitando, ir enfocando, ir compartimentando, sin por ello abandonar la flexibilidad enorme que, repito y reivindico, que supone el concepto geopolítica, ¿no? Por aquello de no ser exactamente una disciplina, hoy volveremos un poco sobre la cuestión. Otra razón por la que tiene sentido ir en busca de o articulando o trazando un método geopolítico es el intento por establecer efectivamente un lenguaje común. Si decimos que cuando hablamos de geopolítica podemos estar hablando de cosas, evidentemente necesitamos también un lenguaje común que nos permita manejarnos un poco con conceptos que sean parecidos, que utilicen un lenguaje y unos conceptos que tengan una comprensión semántica más o menos común, que haya unas bases más o menos parecidas de discusión, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tercer elemento que tiene que ver con la búsqueda de este método o el trazado de este método geopolítico es la necesidad de profundizar en una orientación crítica de la geopolítica que nos permita superar dinámicas estáticas, categorías dadas, ideas preconcebidas, etcétera, etcétera. Así que, recopilando un poco, repito, las virtudes de ir intentando trazar un método geopolítico, sobre todo definirlo, delimitarlo, identificarlo, es ir derrotando un poco a la ambigüedad,
ir construyendo un lenguaje y una discusión común e ir articulando una orientación y una perspectiva crítica sobre los problemas que se analizan, ¿no? El objeto fundamental en realidad consiste realmente en sentar las bases de una comprensión geopolítica del mundo, de la realidad, del espacio incluso, y ya iremos viendo a lo largo de la clase de hoy a qué me refiero con espacio, desde, y esta distinción es muy importante, y no necesariamente en el sur global. Digo desde y no en, esta es una vieja discusión del pensamiento geopolítico latinoamericano, porque realmente en América Latina hace mucho tiempo que se hace geopolítica o que se producen textos que tienen la palabra clave geopolítica y que no suponen necesariamente un hecho verdaderamente diferencial en relación al tipo de geopolítica que se ha venido haciendo en otros lugares como Europa o como en Estados Unidos. Por lo tanto, cabría la posibilidad, y es lo que aquí se plantea, de hacer una geopolítica con un sello, con una marca ligeramente diferente, pero para que eso ocurra, nosotros necesitamos establecer un método y unos marcos de análisis, unos marcos de discusión, una orientación determinada y a partir de ahí se puede comenzar a ver si hay campo para ello, si no hay campo para ello, etcétera. Pero sin un método es prácticamente imposible porque realmente estamos produciendo cosas probablemente muy diferentes, con un lenguaje y con un alfabeto y con unas palabras clave que incluso tienen, repito, usos completamente diferentes, que remiten a tradiciones diferentes, que remiten a intereses diferentes y que a veces hablan de una misma realidad, pero a partir de presupuestos completamente diferentes. Así que lo primero que necesitamos es un método que nos permita hablar un mismo lenguaje. Hay una serie de tentaciones en este intento a evitar, porque la idea fundamental, repito, es intentar tejer análisis y debates que sean no solo comunes, no solo que hablen de lo mismo, sino que desde un punto de vista científico sean consistentes, ¿no? ¿Cómo? Pues básicamente con los criterios de cualquier discurso o cualquier práctica científica. Es decir, planteamientos que sean plausibles, que estén basados en evidencias y que estén correlacionados con rigor. Es decir, que no se establezcan silogismos o razonamientos que simplemente sean muy discutibles, no sean demostrables, tengan contradicciones incorporadas en su esencia prácticamente. Es decir, es necesario un mínimo rigor, una mínima consistencia para que la construcción de ese método sea efectiva. Es decir, hacen falta unas reglas, pero no cualquier tipo de reglas. Lo más común, por ejemplo, en relación a la geopolítica clásica, es remitirse a la geopolítica crítica contemporánea y a las críticas que desde el final de la Guerra Fría, desde el final del siglo XX prácticamente, se le hacían a la geopolítica que se practicó, se hizo, se realizó durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, a mí me gustaría partir con algunas críticas que se hicieron más o menos en los años 40, que son muy definitorias y muy premonitorias incluso del tipo de críticas que se le hicieron posteriormente a la geopolítica y que de alguna manera definen negativamente cuál es el campo hacia el que ese método geopolítico no debiera deslizarse. Un texto que a mí me gusta mucho y que referencio en esta clase es una crítica que en 1942 le hizo Werner Kahnemann, que era un autor alemán, judío, que escapó del nazismo y acabó viviendo en Estados Unidos. Le hizo a la geopolítica que
en Alemania hacia Karl Haushofer, que lo nombré el otro día, que era un poco el geopolítico de cabecera de Adolf Hitler, que estuvo a punto de ser juzgado por el Tribunal de Nuremberg, ¿no? No lo estuvo, pero realmente parece que la paternidad de mucha de la política expansionista de la Alemania nazi le correspondió a él y a su Instituto Alemán de Geopolítica. Así que esta crítica es muy relevante de caminos, prácticas, errores por los que no se debería de transitar y que, desde luego, incluso hoy en día la geopolítica crítica también avala. Y repito, es una crítica que se realizó hace 80 años, así que tiene autoridad. Esta crítica lo que plantea, para empezar, es que hay delimitaciones que son muy discutibles cuando se hace geopolítica, que pueden convertir al objeto de estudio, que generalmente termina siendo muchas veces el Estado-nación, o en todo caso las fronteras tradicionales o los mapas o los recortes de mapas que convienen, como aislantes y generalizadoras. Esa es la definición que Kahneman da de las delimitaciones que hace la geopolítica clásica, ¿no? Además, él resalta muy específicamente que se trata de un tipo de geopolítica que generalmente se basa en consecuencias y no en las causas de determinado tipo de problemas, ¿no? Problemas de todo tipo que pueden ser analizados desde una perspectiva geopolítica, desde luego. Luego, otro elemento que Kahneman también resalta son las comparaciones. Kahneman plantea que las comparaciones y, por lo tanto, las correlaciones que se establecen, esto es un principio muy clásico de las ciencias sociales, plantea que son inconsistentes muchas veces, es decir, se comparan cosas que no necesariamente son comparables, que no se hace con el mismo tipo de criterio, con el mismo tipo de magnitud, con el mismo tipo de datos. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de comparaciones y de analogías que muchas veces se hacen, ¿no? Otra crítica de Kahneman a la geopolítica clásica, y en concreto a la geopolítica del Instituto Alemán de Geopolítica, son las fuentes. Y muy especialmente, porque, bueno, las fuentes más o menos en ciencias sociales están las que están y son las que son siempre, pero se dirige muy concretamente contra el uso que determinado tipo de geopolítica hace de la historia, de la historiografía. Hay que recordar que Kahneman también habla en un contexto prácticamente preanales, es decir, en un contexto de concepción de la historia en la que todavía había muchas limitaciones en términos de rigor, ¿no? Y a veces la historia terminaba transitando un poco hacia elaboraciones no necesariamente tan rigurosas, más míticas, etcétera, etcétera, y que, por cierto, también están muy ligadas a la idea del Estado-nación como base, como actor principal, como escenario fundamental de los análisis geopolíticos. Y esto es especialmente relevante en Europa y es especialmente relevante en la Europa de pues, la primera mitad del siglo XX, tanto por los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial como por los de la Segunda Guerra Mundial, donde recuerdo que muchas naciones, por cierto, a instancias de Estados Unidos y de algún autor como Bowles, ¿no? Que también es un autor geopolítico de referencia, fueron desmembrados dos grandes imperios territoriales como el austrohúngaro y el otomano, y de ahí surgieron un sinfín de estados-nación asociados a la cultura, a la etnia y no tanto a la ciudadanía, como era algo que venía ocurriendo más en Occidente y, desde luego, en nuestro ámbito geográfico en América Latina, donde la idea de ciudadanía prima sobre una nación cultural, étnica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es otra inconsistencia. O sea, la geopolítica
excesivamente ligada a la historia como fuente y a un tipo especialmente de concepción de la historia no rigurosa, es también peligrosa, ¿no? Luego, otra crítica que Kahneman le revuelve a la geopolítica alemana es su carácter descriptivo, y esto lo contrapongo claramente a elementos más problematizadores, es decir, la geopolítica en principio, un método geopolítico debería aspirar a problematizar, no a describir, y desde luego no a la todología, es decir, no a opinar, a saber, sobre todo, a almacenar conocimiento sobre todo, sino a tener una línea determinada con unos puntos clave que son los que deben marcar un análisis geopolítico. Es decir, en la geopolítica no cabe todo, no cabe el espacio, el tiempo y por lo tanto la historia, no cabe la sociedad y además, o sea, se necesitan recortes asociados al problema concreto que se está estudiando, ¿no? No elaboraciones excesivamente amplias, ¿no? Que a veces hacen perder el foco de lo que se está planteando, ¿no? Hay, por último, una crítica de las que Kahneman revuelve a la geopolítica alemana, la geopolítica clásica, en realidad en su conjunto, porque tiene bastantes elementos comunes, que es el que, bueno, plantea que se trata prácticamente más bien de una ciencia aplicada, más que de una ciencia orientada a análisis, a problematizaciones, etcétera, etcétera. Y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, una referencia que el propio Kahneman hace a un geógrafo austriaco de la época, Rudolf Seeger, que decía que la geopolítica se diferencia de la geografía porque es una ciencia predictiva, ni más ni menos. Ojo con este tipo de afirmaciones, ojo con este tipo de visiones, ojo con este tipo de pragmatismos, porque efectivamente son elementos y son visiones y son enfoques que pueden, de alguna manera, separar, ¿no? A la geopolítica de un rigor que necesita para efectivamente tener una autoridad y tener una presencia y, desde luego, proyectarse incluso académicamente y no convertirse en una especie de pseudociencia, que es lo que, de hecho, fue como se la catalogó durante, pues, prácticamente toda la Guerra Fría, especialmente en el mundo anglosajón. Hay que tener mucho cuidado con esto. Una cosa es hablar de retos que hay por delante, una cosa es hablar de elementos que pueden generar reflexión, que pueden generar preocupación, que necesitarían ser probablemente reflexionados por los policymakers, y otra cosa muy diferente es efectivamente hacer futurología, convertirlo en una ciencia predictiva. La geopolítica no es eso o no debería de ser eso. Esto es una visión, digamos, en negativo de lo que es la geopolítica, pero que se sobreentiende que nos debería de ayudar a ir recortando por dónde debe ir la construcción de ese método que nos debería comenzar a ayudar a tejer un lenguaje común, unos debates comunes y unas propuestas que nos coloquen en otros planos de discusión más rigurosos, más científicos y, desde luego, que nos permitan crecer y nos permitan evolucionar el debate, ¿no? He querido traer aquí, un poco continuando con esta especie de hilo negativo, me voy por el lado de los símbolos y traigo aquí algunos conceptos muy típicos, muy clásicos de la geopolítica que están bastante superados en el debate contemporáneo y que pienso que es importante mencionar explícitamente porque a veces son traídos con demasiada frecuencia al debate. Es decir, se habla de geopolítica, se escucha la palabra mágica y
muchas veces casi cualquier concepto es reutilizado, aplicado, proyectado, etcétera, etcétera, cuando incluso además muchos de ellos han sido pensados en otros contextos históricos, en otros contextos políticos, en otros contextos geográficos. Entonces, hay que proceder con cautela cuando se usan determinados términos. Yo aquí he traído tres, fundamentalmente. Están en pantalla en estos momentos. El concepto de Lebensraum, que probablemente es el más antiguo, de un geógrafo alemán, el padre no oficial o uno de los padres no oficiales de la geopolítica, Friedrich Ratzel, ¿no? Y que fue enunciado ni más ni menos que en 1897, es decir, hace 125 años, ¿no? Y remite a una idea muy de la época de todo Estado, ¿no? Hay que recordar que Alemania tenía muy poco de haberse independizado como país, estaba en construcción. Alemania, desde un punto de vista institucional, formal, es un país mucho más joven que la mayor parte de los países de América Latina. Haití es un país mucho más antiguo que Alemania como país independiente. Solo lo quiero colocar ahí. Y Alemania tuvo un proceso difícil hasta la definición de sus fronteras, de su identidad, de sus instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto de Lebensraum de Ratzel, ¿no? Que está también insertado en un contexto en el que el Estado casi era considerado, el Estado-nación, como un organismo vivo, plantea que todo Estado es un organismo vivo que crece y decrece, ni más ni menos, en relación a las posibilidades de su hábitat, de lo que él llamaba, o de lo que se puede definir casi literalmente del alemán, como espacio vital. Es decir, que de alguna manera se podía colegir que aunque hay mucha discusión sobre si realmente Ratzel planteaba esto o no lo planteaba, que las fronteras se podían convertir en algo que constreñía el crecimiento y el empuje de un Estado determinado. Esto, ojo, porque está muy ligado con fenómenos como el expansionismo alemán, como el colonialismo. Son fenómenos muy de la época que no necesariamente Ratzel determinó de una manera directa, y sobre esto es sobre lo que hay la discusión, pero que el manejo de este tipo de conceptos y de discusiones acabaron proyectándose en este tipo de cosas y están muy relacionados incluso con ideas y con fenómenos que han ocurrido después en otras partes del mundo. Quiero recordar que hace no muchos años hubo todavía una guerra fronteriza entre Perú y Ecuador, que también hubo algo parecido entre El Salvador y Honduras, en fin, que también en América Latina hay un conflicto territorial endémico entre Venezuela y Guayana, afortunadamente cauterizado de alguna manera, pero hay diferendos fronterizos también en América Latina, no están necesariamente ligados a una idea ratzeliana, pero ojo con estas ideas que de alguna manera están sobrepasadas en la discusión académica de la geopolítica contemporánea. El otro concepto que está superado y no del todo, porque sigue siendo muy del uso y muy del gusto y que sigue determinando muchas cosas, por ejemplo, en la política exterior y la política de seguridad de los países anglosajones, fundamentalmente de Gran Bretaña y de Estados Unidos, es el concepto de Heartland, que fue enunciado por Halford Mackinder, un geógrafo y político, porque fue diputado del Partido Conservador Británico, Halford Mackinder, repito, y que fue de alguna manera actualizado durante la Guerra Mundial por un emigrante holandés que terminó viviendo en Estados Unidos y siendo americano, que se llamó Nicholas Spykman, ¿no? Entre ellos dos, de alguna manera, le dieron forma a una idea, ¿no? Que plantea que, bueno, la clave para el control de un territorio, ellos hablaban incluso del control del mundo prácticamente, es el control del lugar que está más alejado del mar. Quien controla el lugar más alejado del mar es quien controlaría todo el territorio. En ese caso ellos hablan del lugar de la Tierra más alejado del mar, es el que controlará el mundo. Casualidades de la vida, ese lugar está en Eurasia, ¿no? Y ahora esa cuestión está muy de actualidad. Y esa especie de obsesión que hay de los países anglosajones con
el centro de Asia, tiene mucho que ver con ese planteamiento de Mackinder, que de todos modos es un planteamiento que tiene elementos muy caprichosos y elementos académicamente muy inconsistentes, ¿no? Pero ojo, porque eso es algo que aparece todo el día y todos los días y que incluso trató de ser importado y aplicado a América del Sur casi sin pensar, ¿no? Y estoy pensando en Mario Travassos y en los planteamientos que aquí en Brasil hacía sobre el control del centro de América del Sur para controlar América del Sur y que eso incluso aquí en Brasil y aquí en América del Sur tuvo una traducción práctica en términos de la política brasileña hacia Paraguay y hacia Bolivia a mediados más o menos del siglo XX, ¿no? Y que todavía tiene una continuidad, es decir, toda la concesión de un puerto franco a Paraguay y a Bolivia, aunque en el caso de Paraguay funcionó mejor, la construcción de una carretera hasta la frontera de Paraguay desde el mar para que se pudiera tener un acceso al mar que no pasara por el Río de la Plata, la construcción de la represa de Itaipú, que durante mucho tiempo fue la más grande del mundo y es una represa binacional entre Paraguay y Uruguay, es decir, sustituir la influencia argentina en el corazón de América del Sur por la influencia brasileña. Eso es también producto de una geopolítica muy pragmática, muy orientada a la práctica y mucho menos al análisis y, por lo tanto, alejada un poco de criterios estrictamente académicos, ¿no? Que no quiere decir que no sea la práctica que durante mucho tiempo se llevó a cabo. Hoy en día los niveles están más distinguidos. Recuerdo lo que dije al principio de esta clase. Hablé de un nivel que llamé práctico, de un nivel oficial, de un nivel popular, ¿no? Pues eso tiene que ver con estas cosas, ¿no? Otro tercer concepto que me parece importante también mencionar porque aparece mucho y está muy presente y hoy en día también está muy presente todavía, a pesar del final de la Guerra Fría estar tan lejano, pues si lo consideramos el año 91, pues hace 30 y pico años ya, es la teoría de la contención, del containment, ¿no? Esto fue enunciado por un estadounidense llamado George Kennan en 1947 y él planteaba que la forma de mantener el equilibrio internacional, él pensaba, por supuesto, en la Unión Soviética y en el peligro comunista. George Kennan llegó a ser embajador de Estados Unidos en Moscú en la época de Stalin, ni más ni menos, era contain, constrain and counter, o sea, controlar, más o menos traducido, limitar y retaliar. Es decir, es la idea de la contraposición, que es la esencia de la Guerra Fría, como garantía de equilibrio y de no extensión del contrario. El problema es cuando esa lectura del mundo no coincide demasiado con la realidad y con un mundo que da la impresión, el actual, es cada vez más multipolar. Ahí hay un problema, hay un desajuste que indica mucho que esa distinción entre los niveles ideales y prácticos de la geopolítica no es azarosa y no es tampoco casual ni necesaria. Al contrario, es muy importante. Por lo tanto, repito, tres conceptos muy recurrentes en la geopolítica, muy recurrentes en los textos geopolíticos de manera directa, clara o a veces de manera muy indirecta, de los cuales deberíamos un poco prescindir o agarrar un poco con alfileres. Lebensraum, Heartland o Rimland, que es un poco la actualización del concepto de Heartland, hecha por Spyman, repito, y la de containment, o sea, la de contención. Esos son tres elementos que quizás para ir entendiendo el mundo en otros términos deberíamos de comenzar a superar, ¿de acuerdo? Creo que un elemento clave, un elemento importante en esta repensar la geopolítica es considerar el carácter de la geopolítica y el otro día hablábamos un poco de ello. Estamos ante una disciplina, estamos ante una especie de estudio de área en el que funciona la interdisciplinariedad o estamos ante un campo de problematización. Bueno,
un poco lo planteamos el otro día, la idea de la geopolítica como una disciplina stricto sensu o de una cuestión básicamente interdisciplinar es problemática porque realmente limita un poco las posibilidades enormes que ofrece la convergencia entre dos o hasta más áreas de conocimiento, como se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. La fuerza, la potencia, las posibilidades de la geopolítica consisten básicamente en mezclar disciplinas muy diferentes. Ojo, no hay que confundir esto exactamente con la interdisciplinariedad. Hay un pequeño matiz, pero que es muy importante, muy Foucaultiano, que tiene que ver con la noción de campo y que permite delimitar en función del objeto de estudio que se vaya a problematizar. Es decir, servirse de las herramientas concretas para el análisis de cada caso. Esto nos supone un problema en términos de las inconsistencias que a veces se pueden crear, es decir, hay que ser muy cuidadosos con las herramientas que se analizan para analizar cada caso, pero al mismo tiempo nos abre enormemente las posibilidades de análisis. Kahneman, por ejemplo, mencionando al cual acabo de mencionar, mencionando a Haushofer y criticando al propio Haushofer, reconoce que en la propia noción de la Geopolitik, o sea, de la geopolítica alemana, está contenida la idea de Zeit en alemán, o sea, es decir, la idea de tiempo. Es una idea, es un concepto de espacio que tiene contenida la idea de tiempo. Y eso nos remite a una dimensión de análisis muy diferente y mucho más rica que la que nos permiten las ciencias sociales tradicionales, que por una cosa o por otra, esto funciona un poco con la dimensión espacial o que son espacialmente no demasiado sensibles, funcionan más con el tiempo, más con las relaciones y se dejan un poco la repercusión espacial que esas interacciones sociales pueden tener en el espacio. Para ejemplificar esto un poco en términos más comprensibles y concretos, para que se vean las posibilidades reales que este tipo de perspectivas ofrecen, yo me quiero remitir a algo que, por ejemplo, salió el otro día en la inauguración del curso, o del diplomado, perdón. Y es cuando se hablaba de los movimientos sociales. Nadie limita ni nadie cuestiona la importancia de los movimientos sociales como una especie de actor geopolítico. Si nosotros vamos a poner incluso en cuestión el principio de soberanía nacional como el único elemento que nos permite identificar actores, eso tendrá que ser en varias direcciones y también hacia los movimientos sociales. Pero ¿cómo casa eso con una perspectiva espacial? Bueno, hay un autor francés que creo que es muy rescatable y poco conocido en América Latina, que se llama Roger Brunet, ¿no? Que maneja un concepto desde hace mucho tiempo, desde los años 80 prácticamente, que es el concepto de antimundo, ¿no? Él, por ejemplo, lo aplicó en un librito ya muy viejo y muy interesante a las ciudades secretas que había en la Unión Soviética, que eran ciudades generalmente que estaban ligadas a la producción de energía atómica, a la producción de armas, a la ubicación de misiles intercontinentales, etcétera, etcétera, y que simple y llanamente no aparecían en el mapa, ¿no? Entonces, Roger Brunet dibuja una geografía de la Unión Soviética secreta, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, la imagen que aparece en esta diapositiva es la bandera de Krasnoyarsk 26, ¿no? que es un nombre completamente soviético y completamente novelesco, ¿no? Y ese era el nombre secreto que tenía esa ciudad de nombre impronunciable, está entre paréntesis, ¿no? Que durante toda la época soviética, ¿no? Y además en la que se puede ver un oso, que es la representación de Rusia, que está dentro de un átomo y que por lo tanto tiene el poder nuclear en sus manos, ¿no? Y que es muy representativo de lo que estoy diciendo. Bueno, me van a decir, ¿qué tiene que ver la Unión Soviética, que era un poder constituido, soberano, etcétera, etcétera, y que simplemente elimina
de la faz de la Tierra una serie de ciudades por razones de seguridad nacional. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los movimientos sociales? Tiene que ver que esta categoría de antimundo a lo que remite realmente es aquellos espacios. Hay también un texto excelente de Michel Foucault, las heterotopías, sobre las heterotopías, ¿no? Un discurso hecho en el Collège de France, ¿no? En el Colegio de Francia, en el que no plantea exactamente esto, pero juega con este tipo de categoría los espacios otros, ¿no? Es decir, aquellos espacios donde tienen lugar prácticas que de alguna manera son la parte no visible de la realidad, ¿no? Es decir, la fábrica como parte no visible de el supermercado, del centro comercial, ¿no? Y sin embargo, la fábrica está ligada a toda una cadena de valor, ¿no? O a todas unas cadenas de valor, de alimentos, de frigoríficos, de no sé qué, que concluyen en un lugar determinado, pero que tienen toda una geografía y que tienen toda una geopolítica que está cargada de relaciones de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta categoría de antimundo es un tipo de categorías que pueden estar contenidas en esta concepción espaciotemporal de la realidad que, desde luego, pone en valor y considera elementos que en el tipo de análisis tradicional, por ejemplo, en las relaciones internacionales, muchas veces están completamente ausentes, ¿no? Es decir, se considera el espacio como una categoría concreta y sobre todo muy estática de alguna manera. El tiempo sí es dinámico, pero no está conectado con nada más. Es decir, aquí la riqueza tiene que ver con cosas concretas y eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y, bueno, luego otra cosa que la noción de campo permite, además de esta perspectiva enriquecida de la relación espacio-temporal, son las posibilidades de problematización, ¿no? Es decir, hay una diversidad de herramientas, de enfoques y sobre todo de tradiciones de pensamiento que son abiertos por la simple evocación de la palabra geopolítica, que simplemente no existirían si la geopolítica fuera simplemente una disciplina cerrada que va teniendo sus propios autores, sus propias temáticas, sus propios, ¿no? Es decir, es mucho mejor considerarla un campo de problematización. Está siempre abierta, tiene un riesgo, repito, de consistencia, pero tiene unas posibilidades enormes. Cuando hablo de tradiciones y de dimensiones diferentes, hablo de geografía, hablo de ciencia política, desde luego, hablo de ciencias sociales, hablo de economía, hablo de demografía, hablo de cultura, hablo de multitud de tradiciones y de formas de pensamiento diferentes que pueden converger para entender, para abarcar, para enfocar una problemática determinada o para reenfocarla, porque la geopolítica crítica tiene también que ver con eso, tiene que ver con relecturas de la realidad, no simplemente con planteamientos innovadores o necesariamente contrapuestos. No, lo crítico, ojo, no es necesariamente lo contrapuesto a la versión o la visión oficial. Es aquello que lo relee, lo estructura, lo quiebra, lo repiensa, ¿no? Esa distinción es definitivamente muy importante. Hay, de hecho, en la geopolítica crítica, y esto debería repercutir en ese método que estamos buscando, hay tres quiebras esenciales que se han producido a lo largo de los últimos 30, 40, 50 años de pensamiento geopolítico. Por una parte, hay una quiebra en la idea que tenemos de poder. Es decir, la geopolítica tradicional está muy ligada en Ratzel, en Kiel, que, bueno, repito, como mencioné el otro día, es la primera persona, el primer autor sueco que habla de geopolítica, exactamente. Se refiere fundamentalmente al Estado como actor principal. Bien, la idea de poder o la idea de actor principal ha evolucionado mucho desde entonces y se fija en el poder más que en el Estado, ¿no? Como gran actor territorial, es decir, como actor que puede ser el Estado, puede ser una multinacional, puede ser una guerrilla, pueden ser muchas cosas
hay muchos actores con capacidad de influir en el espacio y de territorializar, esa concepción del poder es mucho más relacional de lo que lo era previamente. Es decir, no remite necesariamente a un gobierno y a un jefe de Estado y a un ejército que tiene no sé cuántas cabezas nucleares y a un no sé qué y a un no sé cuántos. No, remite incluso a otro tipo de herramientas, a otro tipo de estrategias. No sé, por ejemplo, quiero pensar en un país como Qatar, donde se va a celebrar el próximo Mundial de Fútbol, creo que en el mes de noviembre o de diciembre, que es un país diminuto, sobre todo a efectos latinoamericanos, y que tiene un gran ascendiente global, que tiene que ver, desde luego, con una enorme producción gasífera, que no es poco, pero sobre todo y fundamentalmente con un canal de televisión de información 24 horas, como es Al Jazeera, que tiene una proyección brutal a nivel mediático y, por lo tanto, de construcción de relatos, de relatos que muchas veces son también relatos geopolíticos en muchas partes del mundo y que inquieta, ¿no? A muchos poderosos. Al Jazeera es un arma de soft power, de poder blando, que sobrepasa con mucho las dimensiones y las posibilidades que en teoría tendría un Estado como Qatar, ¿no? Y como eso hay muchas herramientas más y muchas herramientas diferentes, ¿no? Y además, otra cosa muy importante en esta concepción del actor central, más el poder que el Estado necesariamente, es la idea de que esas relaciones de poder, que obviamente son generalmente asimétricas, además producen conocimiento, ¿no? Y Toal, Gerard Toal, al que tenemos la enorme suerte de tener en este diplomado, sostiene que además ese poder produce conocimiento geográfico. Y podríamos colegir, además, que ese conocimiento geográfico no necesaria ni exclusivamente está ligado, porque no todo es formalidad, a la existencia de estados con autoridad y con ejercicio oficial del poder soberano. Muchas veces la capacidad de territorialización, repito, la tienen otros actores. Es decir, que hay una idea de poder diferente y esa es una quiebra fundamental. Y es una idea que deberíamos de empezar a manejar a la hora de pensar en un método geopolítico. Otra quiebra fundamental es la que se ha producido en términos del espacio, ¿no? ¿Por qué del espacio? Porque en la concepción tradicional, repito, el actor principal es el Estado y es el Estado-nación. Y generalmente son las fronteras entre Estados-naciones y las relaciones internacionales. Hay algo también muy ligado a esto, ¿no? La geopolítica enseguida nos evoca y nos hace pensar, creo que el otro día en la inauguración del diplomado algo de esto se mencionó, nos hace pensar en relaciones internacionales automáticamente. Es verdad que la geopolítica tradicional y fundamentalmente se ha ocupado de las relaciones internacionales, pero hay muchas maneras de enfocar y de delimitar lo que es internacional o de lo que es espacio, que a veces no necesariamente es única y exclusivamente nacional u ocurre entre naciones, ¿no? Esta idea de espacio evolutiva y mucho más dúctil ocurre un poco como con el poder, ¿no? Abre un nuevo campo de posibilidades. Esta acepción nueva del espacio en la que Henri Lefebvre, ¿no? Tienen todo un clásico en imagen, ¿no? Es prácticamente el padre. Henri Lefebvre fue un geógrafo francés, marxista, y que consideró el espacio como un producto político que se deriva, según sus propias palabras, del intento de conciliar el espacio mental, es decir, los valores y los intereses políticos, con el espacio real. Es decir, muchas veces el espacio real no coincide con la voluntad política. La voluntad política quiere más, quiere controlar determinadas áreas, quiere hacerlo de manera determinada, quiere que en un lugar determinado se hable un idioma, ¿no? Y se esfuerza para ello. Quiero recordar que, por ejemplo, ahora en Ucrania, recientemente, ya en el contexto de la guerra, se aprobó una ley, pero esas, ojo, han existido en muchas partes del mundo, prohibiendo el uso del ruso, ¿no? En Europa, lamentablemente, esto ha sido una práctica
muy común desde hace mucho tiempo. Se ha construido Estado-nación sobre la base de eliminación de lenguajes, de idiomas, de culturas ancestrales, y eso es algo que, por supuesto, en América Latina, de otra manera, no se es ajenos tampoco, ¿no? En otro contexto, en otra latitud, con otros actores diferentes, pero también ocurre, por supuesto, y eso ocurre en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, el espacio es una idea mucho más, repito, dúctil de la delimitación básica del análisis geopolítico, que permite superar los límites del espacio-nación, hacer recortes que no tienen que ver con las delimitaciones oficiales que existen hoy en día, las fronteras, etcétera, etcétera, incluso con los repartos internos, las fronteras entre estados, entre provincias, las fronteras internas que tiene un país determinado, nos permite hacer juegos muy diferentes que coinciden un poco con la concepción de la idea de región que existe tradicionalmente en la geografía francesa, que no coincide con una idea administrativa, ojo, de región, sino con un espacio que está delimitado por una lógica, medioambiental, pero que también puede ser cultural, que también puede ser histórica, que también puede tener productiva, puede tener muchas dimensiones diferentes, y eso nos permite analizar áreas determinadas con recortes concretos. Por ejemplo, podemos estudiar la Amazonia, que en realidad no es una región exclusivamente brasileña, haciendo un recorte de lo que es la Amazonia e incluyendo en ella la parte selvática de 9 países diferentes, ¿no? Incluyendo uno que es europeo, ¿no? Francia, por la Guayana Francesa. O, por ejemplo, podemos estudiar la Cuenca del Plata sin necesidad de incluir en ese análisis a todo Brasil, a toda Argentina, a todo Paraguay, ¿no? Es decir, podemos estudiar la Cuenca del Plata, pero eso no significa que eliminemos la idea de el Estado brasileño como un actor fundamental, del Estado argentino como un actor fundamental. Eso no desaparece, simplemente nos permite hacer otro tipo de recortes. Por eso, esa idea redefinida del espacio es una idea que nos permite unas posibilidades metodológicas increíbles, que no permite una concepción más clásica del Estado-nación y de las relaciones internacionales, etcétera. Solo que, repito, estos conceptos deben ser manejados con mucho cuidado porque nos pueden permitir caer en inconsistencias que al final darían al traste con la autoridad de nuestra propuesta analítica, ¿no? Por último, hay una quiebra esencial, metodológica, básica, muy utilizada por la geopolítica crítica, que es la idea de deconstrucción, que, si no me equivoco, también el otro día fue bastante mencionada en la clase magistral introductoria. La idea de construcción es una idea que parte de la filosofía y en concreto de un autor francés, Jacques Derrida, mucho más identificado por todo el debate en relación a la posmodernidad y a una serie de conceptos bastante líquidos, ¿no? Y bastante asociados, se supone, a esta época de la historia, pero es una herramienta que de alguna manera pasó de la filosofía hacia las ciencias sociales y tuvo mucha influencia en la propuesta que, incluso metodológica, por supuesto, que empezó a hacerse de la geopolítica a partir de los años 80, 90, es decir, finales del siglo XX. Y es un elemento básico para la construcción de discursos críticos. Básicamente, la deconstrucción parte de la idea de que el razonamiento humano es básicamente binario, es decir, los seres humanos funcionaríamos correlacionando cosas, ¿no? No sé, siempre hay una relación de dependencia o de interrelación entre dos tipos de categorías. Hay una causa, hay un efecto, y lo que se va buscando es cuál ha podido ser esa causa.
y a veces, por cierto, no necesariamente se hace con criterios muy rigurosos. Cabe mucho el prejuicio, cabe mucho, es decir, hay cosas que se siguen colando por ahí y que siguen determinando discursos y visiones y siguen estando en la matriz de determinado tipo de prejuicios, ¿no? Entonces, ¿qué se plantea? Que en un pensamiento humano básicamente binario, basado en correlaciones, muchas veces las correlaciones heredadas, cuando hablamos de un fenómeno geopolítico determinado, son también relaciones de poder, en realidad, y son relaciones que muchas veces son asimétricas y que da para deconstruirlas, es decir, para intentar reexplicar ese tipo de relación y tratar de entender en términos diferentes, para empezar en términos no necesariamente naturalizados y para continuar en términos no necesariamente como se ha pensado la cosa hasta un momento determinado, y darle la vuelta a razonamientos que de otro modo nuestros propios análisis incorporarían. Por lo tanto, ese momento de la deconstrucción de los relatos o los discursos que existen en relación a fenómenos geográficos o geopolíticos determinados es básico para la geopolítica crítica. Y, repito, es una herramienta que la geopolítica crítica implementa o hereda o utiliza a partir de la filosofía. Un ejemplo que quiero poner en relación a esto son, por ejemplo, las fronteras. Las fronteras en la geopolítica clásica eran consideradas como accidentes incluso naturales. O sea, se hablaba de fronteras naturales con toda libertad y con toda reiteración y sin ningún problema. Hoy en día se tiene claro que más bien las fronteras son líneas imaginarias que se hacen coincidir a veces no, con fenómenos naturales y que desde luego contienen elementos relacionales muy importantes. Es decir, nadie niega la importancia del espacio, nuevamente, pero lo que sí se pone en cuestión es que las fronteras son básicamente relaciones que no solo tienen lugar en el lugar físico por el que atraviesa la frontera. Hay decisiones que se toman desde la aduana central, desde el gobierno central, hay aeropuertos donde hay fronteras pero que no se ven, ¿no? O en las que no pensaríamos, hay fronteras que no son formales, es decir, hay toda una discusión muy rica, hasta el punto de que hoy en día en los estudios fronterizos se habla del bordering, es decir, casi de fronterizar, ¿no? Como si fuera un verbo, yo fronterizo, tú fronterizas, él fronteriza, ella fronteriza, ¿no? Y eso cambia completamente, rompe completamente los esquemas tradicionales de lo que era pensar una frontera. Otra cosa es si la aplicabilidad sigue siendo la misma, pero tenemos ahí lo mismo, tenemos una manera de pensar la realidad y tenemos una realidad que cada vez más parece ir por otro lado. Yo solo quiero mencionar no solo procesos de integración, sino las cadenas de valor, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que nos pudieran demostrar que las lecturas de la realidad, las deconstrucciones de la realidad tienen un sentido y que tienen desde luego un sentido metodológico que nos permite hacer lecturas geopolíticas mucho más ricas, mucho más innovadoras, mucho más críticas al final, ¿no? Pero de una manera sin perder el rigor, por supuesto. ¿Qué estrategias metodológicas seguir? Y ya vamos aterrizando todo lo planteado. Bueno, básicamente creo que hay tres momentos esenciales desde un punto de vista metodológico de un análisis geopolítico. Por una parte, el momento analítico, es decir, la revisión de escritos, la detección de asimetrías, de contradicciones binarias, la deconstrucción de estereotipos geográficos, y eso, bueno, empezando por algunas categorías clásicas, ¿no? Como el Estado, como la frontera que acabo de mencionar, como, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? La contención, el Heartland, ¿no? Hay un montón de cosas que pueden y deben ser releídas. Incluso el concepto de integración puede ser repensado de otra manera, puede ser discutido en otros términos, etcétera, etcétera. Hay un segundo momento muy importante en una metodología geopolítica crítica, que es el momento de detección. El momento de detección de los poderes realmente existentes
y de, por encima de formalidades, es decir, considerar que porque San Marino e Italia son un mismo país, o Trinidad y Tobago y Venezuela, o Haití y Estados Unidos, o las Islas Salomón y China, son un mismo país, o sea, son países, son estados independientes y miembros de la ONU, estamos hablando de lo mismo. Es absurdo. Los poderes realmente existentes, los poderes geopolíticos existentes, son algo mucho más complejo que la formalidad de los estados-nación, ¿no? Y los instrumentos con los que juegan y con los que se articulan, con los que interactúan, con los que se complementan, se contaminan, se afectan, se infectan, es toda una labor el tratar de identificarlos, de detectarlos, de denunciarlos, de describirlos, etcétera, etcétera. ¿Qué interesa? Interesan cómo esos poderes se legitiman, qué fuentes de energía tienen, qué flujos se dan, qué intercambios hay, qué redes se construyen, qué intereses, qué capacidades, etcétera, 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 ¿no? El tercer momento, después del análisis y de la detección, es el momento de explicación, es decir, el de descripción de las dinámicas que alteran las constantes, que en realidad es lo que debería de preocuparnos. Por una parte, ¿qué constantes marcan o definen el espacio geopolítico que estamos analizando? Y por otra parte, ¿qué elementos son relacionales, fundamentalmente? ¿Qué elementos relacionales son los que están cambiando o los que contribuyeron a cambiar o los que tienen una potencialidad de cambio de esa realidad con un posible impacto, nunca hay que olvidarlo, espacial? Esto es una visión, por supuesto, muy diferente de la geopolítica clásica en la que el espacio determinaba las realidades políticas, ¿no? Entonces, en el frío todo el mundo era inteligente, asertivo, racional, calculador, tal, y en el calor todo era desordenado, sucio, terrible, salvaje, etcétera, etcétera. No, hoy en día no es así. Los análisis son mucho más serios y, por lo tanto, hay que funcionar con categorías más rigurosas, ¿no? Y esto permite, efectivamente, cambiar un montón de focos y romper con un montón de jaulas epistemológicas que nos tenían cognitivamente presos, ¿no? De alguna manera, y presas, ¿ok? Voy terminando con una apelación, por ejemplo, a un elemento fundamental, lo mencioné creo que en la clase del otro día, pero no me cansaré de hacerlo, que es repensar los mapas, ¿no? Los mapas son la herramienta por antonomasia para las representaciones del mundo. Básicamente conjugan escalas, proyecciones y símbolos, pero tienen una peculiaridad, y es que son o representan una vulnerabilidad estructural. Es decir, los mapas es la forma más fácil de colarnos goles geográficos y geopolíticos. ¿Cómo? Hay un montón de estrategias, a veces no queridas, incluso a veces casi incorporadas. Hay errores que son prácticamente estructurales, pero ¿qué se puede hacer con los mapas? Hay desproporciones, hay imprecisiones, hay recortes, por ejemplo, aquellos mapas que recortan un área determinada. Es decir, no se recorta a veces en la geopolítica tradicional cuando se analiza una situación determinada y se piensa en actores como estados y tal y cual y no sé qué, y luego de repente con un mapa nos encontramos un recorte que se olvida de un área determinada, o que, por ejemplo, a un país muy grande y a un país muy pequeño los pone en dimensiones diferentes, en fin, ese tipo de cosas. Luego, las estaticidades, por ejemplo, mapas en los que no aparecen carreteras, aeropuertos, ¿no? Y que no da idea de determinado tipo de flujos que puede haber, ¿no? Y luego los elementos dinámicos además pueden ser más resaltados unos o más resaltados otros. Inducciones, ¿no? Nos induce a pensar de estas cosas. ¿Por qué pone una ciudad más grande, más pequeña? No la pone, ¿no? Antes mencionaba las ciudades soviéticas inexistentes, pero bueno, por ejemplo, también en Senegal, en África, la ciudad de Touba, que es una de las más grandes del país, tiene una de las mezquitas más grandes del África subsahariana, y hasta hace no mucho tiempo no aparecía en los mapas, ¿no? Y eso venía de la colonización francesa, del hecho de que hay una comunidad musulmana muy grande, en fin. Es decir, muchas veces los mapas nos inducen a pensar o a no pensar en situaciones determinadas.
Y, ojo, no solo los mapamundis, sino mapas más pequeños. Ahí, por ejemplo, en la imagen aparece el mapa Peters, la proyección Peters, que es una proyección, creo que mucha gente la conoce, que es supuestamente el mapamundi que tiene, que es más representativo de las dimensiones reales del mundo, ¿no? Sin embargo, el que tenemos en la cabeza, o la proyección que tenemos en la cabeza, es una proyección que está generalmente más determinada por un sobreconocimiento tradicional del norte del planeta y que minimiza el tamaño de la parte sur del planeta. Entonces, esa proyección Peters, que, ojo, la hizo Arno Peters, un geógrafo alemán en los años 70, es una proyección más real de cómo es el mundo. Sin embargo, todos, yo creo que tenemos en la cabeza, si nos preguntaran cómo es un mapa mundi, una idea como menos aguda, más aplatada, más inflada y sobre todo mucho más inflada por el norte. Vayan a Google, busquen un mapa y comparen con la proyección Peters, que es esta que tienen en imagen. El sentido de repensar los mapas es que, bueno, los mapas pueden ser, y por eso hay que tener mucho cuidado, como en otro tipo de herramientas, el clásico producto de una geopolítica que ajusta la realidad a una idea, aunque esa idea no exista, ¿no? Más que en la cabeza de algunos. Esto muchas veces ocurre con los llamados estados fallidos, se ponen ahí en el mapa y tal. Somalia, por ejemplo, en África, es un estado fallido. Prácticamente está dividido en 3 estados que nadie reconoce, o por lo menos 2 de ellos nadie los reconoce, Somaliland y Puntlandia, y sin embargo, prácticamente eso no aparece en los mapas. Entonces ahí hay una clara disociación, ¿no? Pero también los mapas pueden ser una herramienta, un útil de comprensión diferente de la realidad. Así que los mapas es quizá la forma más evidente, pero no la única, de justamente explicar y de ejemplificar cómo funciona la geopolítica crítica, pero también los riesgos que se tienen si no se está de alguna manera en guardia, ¿no? Una última cuestión. Quería hablar, antes de cerrar esta clase, de cómo geopoliticar desde América Latina, ya que hablamos de método, ¿no? Yo creo que hay algo muy en el tintero desde hace mucho tiempo, que es una geopolítica decolonial o poscolonial. Se han hecho muchas cosas, ojo, pero todavía el campo de desarrollo y el campo de posibilidades es enorme. Menciono yo aquí a Peter Taylor, por ejemplo, un geógrafo británico que en plena Guerra Fría fue el primero en subrayar y recordar que la gran ruptura en el mundo no era entre Occidente y el Este, sino que era entre el norte y el sur, que eso es algo que de todos modos ya estaba en el debate, incluso en el debate de las ciencias sociales latinoamericanas desde hacía mucho más tiempo, ¿no? Con la idea de centro-periferia, etcétera, etcétera. Wallerstein, de alguna manera, es una especie de eslabón entre Peter Taylor y el pensamiento social latinoamericano, que también existía en otras latitudes. El pensamiento decolonial, quiero recordar que oficialmente nace en India, pero también hay una elaboración previa por parte de autores afrocaribeños francófonos. Así que es algo que de alguna manera lleva en el ambiente hace un tiempo. Y que hay ciertas escuelas que tienen, digamos, no centrales, no del norte, o no del norte que estamos pensando, que tienen elaboraciones diferentes desde hace bastante tiempo. Pienso en India, por ejemplo, pienso en Rusia, o incluso pienso en Japón, que tiene una geopolítica crítica muy rica en los últimos tiempos. Tuvo su tradición fascista en los años 30 y en los años 40, cuando el imperialismo japonés, pero ahora mismo son planteamientos totalmente diferentes
y muy ricos y muy creativos, ¿no? En América Latina también tenemos con qué pensar, es decir, tenemos tradiciones, la he mencionado, todo el pensamiento cepalino, tenemos el pensamiento decolonial latinoamericano, tenemos el indianismo, tenemos, el otro día fue mencionado en la inauguración, yo creo, tenemos la teología de la liberación. Hay muchas tradiciones de pensamiento latinoamericano que piensan el espacio, que piensan la posición de América Latina en el mundo y que, sin embargo, no usan la palabra geopolítica. No pasa nada. Justamente estamos hablando de un campo de problematización, no estamos hablando de una disciplina cerrada donde es obligatorio utilizar la palabra mágica, ¿no? Así que tenemos en dónde inspirarnos para releer nuestra realidad espacialmente. Algunos elementos clave, coloco aquí categorías, por ejemplo, hay territorializaciones que releer, fronteras, el papel de la naturaleza en un entorno exportador de commodities. Hay por ahí un debate, por ejemplo, en torno a la soberanía ecológica como algo que de alguna manera compite con la idea de soberanía nacional. Es muy controvertido y hasta cierto punto muy peligroso, lo admito, pero América Latina nunca se ha pensado realmente a partir de sus materias primas y a partir de una totalidad, ¿no? Como exportador de materias primas. Es muy interesante, por ejemplo, los intentos muy primigenios que está habiendo ahora de concertación en relación al litio. Es muy incierto cómo puede acabar eso, pero es muy interesante como estrategia, ¿no? Esa es una estrategia política, ojo, no geopolítica. Los gobiernos hacen geopolítica, hacen política económica, hacen política de seguridad, hacen política exterior y con la geopolítica analizamos, pero por ahí hay un vector de análisis, ¿no? También con los actores, la idea del Estado-nación, ¿no? En América Latina se sigue leyendo nuestra realidad de esa manera, sí, no, de qué manera, la integración, cómo la leemos, la dejamos de leer, qué papel juegan los mercados, los flujos, ¿no? Los flujos como proceso, ¿no? Y luego los antimundos. América Latina, el continente de los movimientos sociales, el continente de la rebeldía, el continente de, ¿no? Tiene esa reputación. Pero lo pensamos mucho como actores. ¿Dónde están esos espacios? ¿Cómo se articulan? ¿Dónde está el negativo de la foto oficial y de la foto bonita y de la foto típica de América Latina? ¿Dónde está el negativo del turismo? Por ejemplo, en el Caribe, ¿no? De la playa paradisiaca. Hay, por ejemplo, unas maquiladoras que se han ido instalando a lo largo de los últimos años en muchos países caribeños que yo creo que ejercerían bastante como antimundo. Y no son necesariamente solo espacios de rebeldía. Hay unas migraciones que además se hacen a partir del mar y de las que muy poca gente habla si no son cubanos en el área del Caribe, que también funcionarían un poco como antimundo, funcionarían un poco como negativo, funcionarían como una geografía y como una geopolítica de la que no se habla. Hay muchas cosas que hacer y que tejer desde la realidad latinoamericana, también en términos de temáticas, pero también en términos de orientaciones con una metodología más crítica. Es decir, crítico no es solo lo que se opone, es lo que, incluso en palabras de Gerard Actual, relee los planteamientos de la geopolítica tradicional en otros términos. Y en América Latina, por cierto, también hay una geopolítica tradicional que no podemos descartar y no podemos desechar así como así. Deberíamos releer. Tenemos grandes autores, Beckhauser, tenemos Golbery de Couto de Silva, tenemos Segundo Storni, tenemos Alberto Metol Ferré, tenemos John Saxe Fernández, tenemos un montón de autores que deberíamos recuperar, que deberíamos releer, que deberíamos repensar, ¿no? Quizás a partir de otras herramientas, de otro contexto, de otro momento, etcétera, etcétera. Última cuestión con la que quiero ya cerrar esta clase. Algunos autores clave que son extranjeros, es decir, que no escribieron ni en español ni en portugués, pero que me parece relevante citar aquí, no para la receta tradicional, es decir, incorporarlos y empezar a pensar dónde está el Herland de América Latina. No, el objetivo no es ese. El objetivo es utilizar algunas de las herramientas que ellos utilizan o que ellos propusieron para
tratar de entender nuestra realidad de una manera un poco diferente. La mayoría de ellos, lamentablemente, no están traducidos, pero quizás esa sea otra tarea que tenemos pendiente, ¿no? Menciono, por ejemplo, a Roger Brunet, que he mencionado en esta clase, que es más o menos el padre del concepto este de antimundo, ¿no? Que de alguna manera es pues una evolución del concepto de heterotopía de Foucault, ¿no? Tenemos a Kahneman, que lo mencioné, arranqué prácticamente esta clase con él, que es un clásico bastante olvidado, que escribió en los años 40, que tiene un textito que yo he utilizado que se llama Methods of Geopolitics, métodos de geopolítica. Henri Lefebvre, el gran geógrafo marxista francés, que tiene un libro básico, he puesto la carátula algunas diapositivas antes, la producción del espacio, la producción del espacio, ¿no? Otro gran libro de referencia, el espacio como algo producido, no como algo natural. Doreen Massey, fallecida lamentablemente hace pocos años, una magnífica geógrafa británica y cuyo libro de referencia coloco aquí, en esta diapositiva, y que es alguien también que me parecería muy interesante recuperar. Y Peter Taylor, al que también mencioné en esta clase, que tiene un textito también muy interesante. Tiene varios, ¿no? Él es el padre de esta ruptura, por lo menos en la geografía, en el ámbito de la geografía, entre norte y sur, ¿no? Y tiene un textito que menciona otro tipo de situación, ¿no? que también ha salido en esta clase, llamado Beyond Containers, Internationality, Interstatedness, Interterritoriality. Y que, bueno, dice algo así como, más allá de los contenedores, internacionalidad, interestatalidad e interterritorialidad, ¿no? Lo que menciona es cómo esas jaulas epistemológicas pueden impedir determinado o cortar la riqueza de determinado tipo de análisis, ¿no? Y cómo se puede y se debe intentar superar, eso sí, tratando siempre de ser rigurosos. Ese es el mensaje. Crítica, pero con rigor. Muchas gracias.